Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, una vez más les saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y téngala muy atento esto de la paz de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Hay anhelo, la gente está ansiosa en este tiempo de vivir en paz. Y el único que puede solucionar el problema de la paz del ser humano es Jesús. Jesús, predicador de la paz, es el tema que estaremos desarrollando en el día de hoy, por lo cual hacemos la invitación para que busque su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción del Espíritu Santo podamos compartir con ustedes este interesante tema. Recientemente estaba visitando las oficinas de la iglesia en Santiago y una hermana se me acercó y me dijo: pastor, por favor, como yo no soy vidente, repitan el versículo de la semana para memorizar, para ir haciendo este ejercicio. Así es que, dentro del tema de la lección número 5, expiación horizontal, la cruz y la iglesia, el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Efesios 2, 13 y 14, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Aquí en cabina es un placer saludar al Pastor Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor Rubio, muchas bendiciones. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted, para su esposa, para también el resto de su familia. Saludamos en el día de hoy también a nuestra audiencia, una audiencia fiel que siempre está ahí conectada con Radio Amanecer en Estudio. Queremos también extender ese saludo a ustedes que son muy merecedores de él. También queremos invitarles para que tengamos una palabra de oración y buscar así la bendición de Dios. Bendito y eterno Padre, te damos gracias en este día y solicitamos que el Espíritu Santo nos pueda conducir a nosotros que estamos aquí y también a toda nuestra audiencia en los diferentes lugares en el país y también en el mundo donde se escucha esta emisora a través de la internet. Que el Espíritu Santo toque nuestras mentes y que podamos ver a Jesucristo como nuestro predicador de la paz y que esa paz more en nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amigos, históricamente se han levantado muchos predicadores que hablan acerca de la paz. Incluso notamos que ciertas naciones en el mundo, los gobernantes están muy interesados en que se pueda vivir en paz fuera ausencia de guerra. Y ese es quizás el error más grave que nosotros tenemos, que definimos la paz en torno a la ausencia de guerra. La ausencia de guerra no necesariamente es un asunto de paz, porque hay muchos países en el mundo, hay muchas familias en el mundo, muchos individuos a nivel mundial que, aunque no están sus naciones sumergidas en guerra, están ellos interiormente en una guerra permanente y constante. Y sin embargo hay muchos países en el mundo, naciones, que están sí sumergidas en la guerra, pero hay cientos y miles de ciudadanos que en el mundo donde se están desarrollando guerra están viviendo con una paz que a veces nosotros no logramos definir. Es que la guerra produce muerte, destrucción, y cuando cesa la guerra no necesariamente tiene que ser un asunto de paz, porque la paz tiene que ver con otros elementos que nosotros estaremos definiendo a continuación cuando iniciamos el tema Jesús, predicador de la paz. Así es, este es un tema de mucha importancia para este día, Jesús, predicador de paz. Y pudiésemos decir, Pastor, Jesús
predicador de la verdadera paz. Así es. Ahí cabe esa añadidura. Y entonces tenemos una pregunta inmediatamente. ¿Cómo resume Pablo el ministerio de Cristo en Efesios 2, 17 y 18? Vamos a leerlo otra vez el texto. Efesios 2, 17 y 18 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que el apóstol Pablo está diciendo aquí, en primer lugar, dice que Cristo predicó las buenas nuevas de paz a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Los que estaban cerca eran los judíos, porque fueron las personas que recibieron los oráculos de la palabra de Dios, que recibieron los pactos, que recibieron las promesas, y por eso la Biblia los presenta a ellos como los que estaban cerca, pero que ese recibimiento de la bendición de Dios, de su palabra, era para que ellos la lleven a los confines de la tierra y que le puedan predicar a todos los gentiles, que eran los que estaban lejos. Pero Jesucristo ahora, cuando viene, anuncia la paz tanto a los que estaban cerca como a los que estaban lejos, por una razón importante, que tanto los que estaban cerca tenían el mismo problema que los que estaban lejos, porque el pecado fue lo que nos separó a nosotros todos de Dios, y los judíos también estaban involucrados en el pecado, y también los gentiles en la misma situación, y por lo tanto el predicador de paz debía alcanzar a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Así que también la otra razón fundamental para esta predicación, ya que por medio de él, de Cristo, ambos pueblos o ambas personas, judíos y gentiles, tienen una misma entrada a la salvación por medio del Espíritu Santo. Es decir, que el plan de salvación es un solo plan que Dios tiene para todas las personas, y tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados para que podamos entrar por ese único medio, guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos personas que dividen el pueblo en dos partes, como lo hacen los intérpretes dispensacionalistas, que ven a Israel de una manera distinta a la iglesia, y no pueden entender que Dios derribó el muro de separación e hizo un solo pueblo de ambos, de tal manera que la misma forma que Dios tiene para salvar a la persona que es nacional judío y a la persona que es nacional gentil, es la misma forma que tiene para salvar a todas las personas. Ya hemos dicho que ante Dios no hay distinción de persona, y entonces por medio de Cristo ambos pueblos, todos los pueblos, tienen entrada por esa única forma que Dios tiene para salvar a las personas. Así que la Biblia declara a Cristo como el príncipe de la paz, como lo dice en Isaías el capítulo 9 y el versículo 6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que Jesucristo no solo es un predicador de paz, sino que también es la paz. Y eso es muy importante, que nosotros podamos tenerlo en cuenta, que no solamente está anunciando la paz, sino que Él mismo es la paz, y es la paz que todas las personas de la tierra deben tener en sus corazones si quieren estar en el presente y también proyectarse al futuro, porque en esa paz que Jesucristo da es donde está la salvación eterna para todas las personas. Por eso el apóstol Pablo, no solamente aquí en Efesios, sino también en todos sus escritos, le está haciendo énfasis a ese predicador de la paz y en qué consiste esa paz. Y cuando esa paz llega a nosotros, es cuando su justicia salvadora nos alcanza, Pastor Scrogin, y también nuestros amados oyentes. Debemos estar atentos a esto,
porque Jesucristo quiere salvar a todas las personas y quiere comenzar justificándolo. Y cuando esa justicia nos alcanza, entonces es que podemos disfrutar de la verdadera paz, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 5 y el versículo 1, donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando Jesucristo nos alcanza y nosotros podemos creer en Él, entonces somos perdonados, nuestros pecados son perdonados y su justicia es puesta a nuestra cuenta, tanto la justicia imputada o acreditada como la justicia impartida que Jesucristo imparte a todas las personas que han creído en Él. Entonces encontramos la verdadera paz. Podemos decir, Pastor Scrooge, que entonces respiramos de una manera sencilla, respiramos de una manera confiada y tenemos esperanza para los días que vivimos aquí en la tierra y la gran esperanza de entrar al reino de los cielos cuando Cristo Jesús venga. Amén. El concepto de paz entre los judíos que nosotros conocemos, incluso hay un saludo que se da cuando dos judíos se encuentran y tienen deseo de prosperidad, de bienestar, dicen shalom. Uh-huh. Shalom, que es paz. El concepto de paz, reiteramos, va mucho más allá que la ausencia de guerra. Tiene que ver con un bienestar físico, económico, emocional, donde se incluye la salud. Y por eso usted encontrará que en Medio Oriente, básicamente en el pueblo de Israel, cuando un judío saluda al otro diciéndole shalom, Uh-huh. incluye esto. Nosotros, cuando tenemos que hablar de salud, según la Organización Mundial de la Salud no solamente es ausencia de enfermedad, tiene que ver con otros conceptos: bienestar económico, bienestar físico, y nosotros como cristianos pues añadimos que la salud también tiene que ver con un bienestar espiritual. Uh-huh. Ese es el concepto que maneja el judío en términos de definición de lo que es la paz. Y es importante aquí en Efesios, como Pablo la está manejando, ya que la carta comienza y termina con esas bendiciones de shalom, paz, la paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo, de manera que Pablo argumenta que Cristo es quien personifica la paz. Uh-huh. Por eso estamos diciendo al principio que no es un asunto de concepto, de cómo usted podría definir bien el término concepto de paz, sino de mirar a Jesús en el corazón del ser humano, como usted estaba señalando, pastor. Judíos y gentiles obtienen la paz en la medida en que esa paz, que es la persona Cristo Jesús, está viviendo en su corazón, porque Él mismo es nuestra paz, y que la cruz crea esa paz, según Efesios 2, 14 al 16. Cristo no solo destruye algo que es la hostilidad entre judíos y gentiles, sino también que crea una nueva humanidad marcada por las relaciones de reconciliación y de paz. Y esa paz no es solo la ausencia, repetimos una vez más y lo hemos dicho en varias ocasiones, no es la ausencia de conflicto, sino además resuena con el concepto hebreo de shalom, la experiencia de plenitud, bienestar, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con los demás. Por eso es tan importante que nosotros podamos meditar en la cruz, en lo que ocurrió allí, en la cruz del Calvario, porque la muerte de Cristo en ese lugar, en la cruz del Calvario, creó la paz. No solamente la paz entre nosotros los seres humanos, sino la paz con Dios. Porque recuerden que nosotros estamos hablando aquí de la expiación horizontal, pero recuerden que la expiación también es vertical, y entonces la cruz fue la que hizo la paz entre nosotros y Dios, porque éramos enemigos, nos alejamos como hoja seca, como dicen los profetas, y que nos perdimos. Y entonces ahora Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, hace la paz
entre nosotros y Dios, y también entonces hace la paz entre nosotros y las personas que nos rodean, y especialmente entre los judíos y gentiles, que estaban bien divididos por las interpretaciones y por los problemas que el pecado causa en nosotros. Por eso entonces nos anima diciendo que en el mundo tendremos aflicción. O sea, Jesucristo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero que debemos tener confianza en Él, porque Él es la paz. Debemos tener paz en el corazón a pesar de las dificultades que afrontamos en este mundo. Por eso les digo que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque el mundo da una paz efímera, una paz pasajera que no soporta la prueba de las aflicciones que tenemos que enfrentar aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros necesitamos estar bien concentrados en esta paz que Jesucristo nos ofrece. Y entonces, sencillamente, vivir en esta tierra confiados en la palabra de Dios, buscando siempre la salvación que Cristo Jesús nos ha dado y que labró desde allí en la cruz del Calvario, y que está también ministrando desde el santuario celestial para todas las personas que creen en Él. Así que en Efesios 2, 17 y 18, Pablo se esmera en enfatizar que la paz de Cristo es de largo alcance y que llega a todos los que están cerca y también a todos los que están lejos. Así que otro detalle muy importante aquí en este punto con respecto a los predicadores de paz, pastor, es que nosotros vivimos en un mundo que está matizado por un conflicto entre el bien y el mal, y que es necesario seguir predicando el mensaje de paz, así como lo hizo Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo también, y como lo hicieron los discípulos. Sin embargo, eso no indica que los oyentes aceptarán siempre de buena gana, pastor. Es decir, que la predicación de la paz que fue alcanzada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario no necesariamente es un tema que la gente le agrada. Todo lo contrario, recordemos que muchos, al oír a Cristo predicar, se enojaron al escuchar sus palabras. Hubo un tiempo cuando los discípulos notificaron a Cristo de que un grupo de oyentes se enojaron con Cristo por lo que Él dijo. Si usted lee, por ejemplo, Mateo el capítulo 15 y los versículos 10 en adelante, se va a encontrar con eso, que los discípulos llamaron a Cristo y le dijeron, oye, un grupo de oyentes se enojaron contigo por las palabras que tú dijiste allí. Y Jesucristo le dijo, déjenlos tranquilos, que un ciego cuando guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo, y toda planta que mi Padre no ha plantado será desarraigada. Así que también Juan el Bautista fue otro predicador de la paz, y eso le costó mucho, porque incluso le costó la cabeza a Juan el Bautista. Él le predicaba principalmente al rey Herodes, que estaba allí casado con una mujer que no le correspondía, y para que él pueda lograr la paz que Jesucristo logró en la cruz del Calvario, y se apartara de sus pecados y de sus maldades, y pudiese estar reconciliado con Dios y también reconciliado con su prójimo, porque al estar en adulterio entonces estaba en conflicto con Dios, y al haberle quitado la mujer a un familiar también cercano, estaba en conflicto con su prójimo. Y entonces Juan le decía, mira, no te conviene continuar con esa mujer, porque él se había incluso divorciado de su esposa de manera ilegítima, y entonces Herodías también se había divorciado de su esposo de manera ilegítima, y habían construido un matrimonio totalmente contrario a la ley de Dios, que todavía sigue vigente, diciendo no cometerás adulterio. Y entonces Juan le decía, mira, no te conviene esa mujer, y esa predicación de paz le costó la cabeza a Juan el Bautista. Me voy a montar en su comentario para ver algunos detalles que se encuentran en la palabra de Dios en la Biblia
sobre lo que usted está señalando. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, los versículos del 34 hasta el 36, allí se nos dicen: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. De su propia casa. Esto no quiere decir que literalmente el Señor vino a eso. Lo que está diciendo es que cuando el Evangelio de Cristo se acepta en el corazón, aquellos que no están de acuerdo con el estilo de vida que es la propuesta del Evangelio, entonces vienen los problemas y las dificultades. Pero ciertamente cuando Jesús mora en el corazón, se cumple lo que usted estaba diciendo, extraído de San Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Es decir, que el tema de la paz se maneja muy bien en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, y nos lleva al convencimiento de que aquellos que están en Cristo Jesús, a pesar de los conflictos que se puedan dar en nuestro medio por cualquier motivo, el diablo siempre anda buscando cualquier cosa para molestar a los hijos de Dios, y eso trae conflictos. Sin embargo, en medio del conflicto, el apóstol Pablo recuerda a los creyentes de Éfeso, Efesios capítulo 4, verso 3, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. 6:14 de esta carta: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la esperanza o la coraza de justicia. Y en Efesios capítulo 6, verso 15 se nos dice: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, que cuando el apóstol Pablo está dando claras manifestaciones a los creyentes, está diciendo que el Evangelio de Cristo trae paz en los corazones del ser humano. De manera que, apreciado hermano, querido amigo, el creyente en Cristo Jesús puede compartir esa paz que el Señor da y compartirlos con aquellos que viven con mucho temor, que viven con cierta situación de peligro en esta tierra. Cristo en el corazón del ser humano, decía Pablo a los creyentes de Éfeso, es la paz. Y parece contradictorio, pastor, que un mensaje de paz sea rechazado por las personas. Pero es importante que nuestros oyentes puedan comprender esto, que aún una persona aceptando el Evangelio, recibiendo el perdón de sus pecados, la justicia de Cristo, el poder del Espíritu Santo en sus vidas, eso no garantiza de que en este conflicto entre el bien y el mal, otras personas no se enojen, incluso porque la persona cambió. Porque cuando una persona se ha convertido de sus males, ahora se presenta como una reprensión para aquellas personas que continúan en la vida licenciosa, en la vida del mal. Por eso entonces es bueno comprender estos asuntos para que una persona que acepte el Evangelio pueda comprender que va a tener incluso persecución aún de sus familiares, como usted ha leído allí. Y un asunto que me llama mucho la atención es que los discípulos, cuando salieron a predicar, Jesucristo les advirtió de que serían aborrecidos por todos por su causa. Y también ellos eran predicadores de la paz. Por ejemplo, Esteban, que fue uno de los primeros discípulos que fue martirizado, ahí él predicó un sermón muy poderoso. Y cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7 y el versículo 54, se va a encontrar con algo aterrador, porque allí dice que cuando los oyentes de Esteban escucharon ese poderoso sermón de paz que él predicó, el versículo 54 dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Es decir, que esas personas estaban bien enojados con lo que le estaba diciendo, y precisamente el corazón irregenerado, el corazón no arrepentido, puede reaccionar incluso de manera negativa al mensaje de paz. Por lo tanto, si usted es una persona que ha aceptado el Evangelio y está predicando o vive allí en su casa una vida piadosa,
entonces puede ser incluso enfrentado por aquellos que no creen en el Evangelio, aunque a usted el Evangelio le haya traído paz, y debe traerle paz al corazón de todas las personas que han aceptado la palabra de Cristo. En el libro Exaltad a Jesús, Ellen White, inspirada por el poder del Espíritu Santo, nos dice lo siguiente: la paz a la cual se refirió el gran maestro es más amplia y mucho más abarcante de lo que hemos imaginado. ¡Wow! Cristo está dispuesto a realizar grandes cosas en favor nuestro, listo a restaurar nuestra naturaleza, haciéndonos participantes de su naturaleza divina. El Señor está deseoso de unir nuestro corazón con su corazón de amor infinito para que nos reconciliemos totalmente con Dios. Pero también es nuestro privilegio comprender que Dios nos ama tanto como ama a su propio Hijo. Cuando creemos en Cristo, nuestro Salvador personal, la paz de Cristo también pasa a ser nuestra. El fundamento de nuestra paz es la reconciliación provista para nosotros mediante el sacrificio expiatorio de Cristo, pero los sentimientos sombríos no constituyen una evidencia de que las promesas de Dios no sean efectivas. A veces nos dejamos llevar por los sentimientos y puesto que las cosas no nos parecen brillantes, comenzamos a apretar más el manto de pesadumbre alrededor de cada persona. Nos miramos a nosotros mismos y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Hay que mirar siempre a Cristo. En mí, dice Cristo, hallaré paz. Nos adentramos en el terreno de la paz cuando comenzamos a tener comunión con Dios. Amén. Comunión con Cristo. Amén. Así que es muy importante, maravilloso esto, que nuestros oyentes puedan comprender este gran tema de Jesucristo, predicador de la paz, y que ciertamente podamos recibirlo en nuestros corazones y podamos recibir ese consuelo que trae el Evangelio a nuestros corazones, haber recibido la palabra del Señor, y que también podamos compartir ese Evangelio con las demás personas, porque Jesucristo no solamente es la paz, sino también que es un predicador de la paz, y las personas que hemos sido llamados a esta paz también tenemos que seguir predicando y llevando a aquellas personas que han aceptado el Evangelio a la iglesia, llevándolo a la Biblia, llevándolos a que tengan una comunión con Dios, y cuando venga el príncipe de paz, que nos llama y nos diga: bien siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. La verdad que esta lección es maravillosa, ya que nos invita a buscar a Jesucristo, quien es el autor de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, dice el Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecer por esa paz que tenemos aún en medio del conflicto. Podemos vivir con la seguridad de la certeza de que Dios está al control de todo, y Jesucristo, que es nuestra paz, le imitamos a Él y queremos vivir esa vida que nos otorga. Por eso queremos vivir con la paz de Dios. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.